El rugido mexicano volvió a escucharse en tierras italianas. Isaac del Toro, con una calma que esconde fuego puro por dentro, ha vuelto a demostrar que su temporada no es casualidad, sino el resultado de una madurez que asusta para su edad. La Gran Piemonte 2025 fue testigo de su victoria número 15, una cifra que parece salida de una novela deportiva más que de un calendario real. Dogliani y Aquiterme fueron los extremos de un recorrido que mezcló elegancia y brutalidad. 179 kilómetros de terreno serpenteante, con 4 ascensiones que exigieron inteligencia y piernas. Y allí, entre colinas cubiertas de viñedos y pueblos que olían a historia, el mexicano del UAE Team Emirates XRG volvió a dejar su marca. Desde el inicio se notó que el pelotón iba encendido. Las fugas salían y morían como chispas en el asfalto, con corredores que sabían que un descuido podía costar caro. Isaac, fiel a su estilo, no se apresuró. Lo suyo no es el ruido, es la precisión. La cámara lo mostraba sereno, protegido por sus compañeros, con esa mirada que solo tienen los que saben que el golpe bueno llegará tarde o temprano. La carrera comenzó a estirarse cuando el viento cruzado agitó el grupo. Adelante, hombres como Quinten Hermans, Jan Tratnik o Matteo Trentin buscaban protagonismo, pero el UAE no dejó que nadie se escapara más de la cuenta. Isaac no necesitaba forzar nada, su sola presencia bastaba para imponer respeto. Los vatios se medían en silencio, el corazón se contenía. Cada curva, cada repecho, tenía el sabor de las clásicas de otoño, esas que no perdonan ni una duda. El mexicano rodaba con la elegancia de quien disfruta el sufrimiento, con esa soltura que hace pensar que va en moto mientras todos pedalean al límite, y mientras los kilómetros caían, se notaba que en el aire flotaba algo especial. No era solo otra carrera, era la antesala de Lombardía, la última gran cita del año, y Del Toro quería llegar allí con el alma en llamas. Su equipo lo sabía, sus rivales también. Cuando un corredor llega con esa mezcla de confianza y hambre, el resultado suele ser inevitable. Italia empezaba a inclinarse ante su nuevo rey. La carrera se convirtió en una batalla de nervios en cuanto el pelotón dejó atrás los primeros repechos. El aire olía a tensión, a ese miedo que se respira cuando todos saben que algo grande va a pasar. Los equipos se colocaban con precisión quirúrgica y cada movimiento parecía parte de una coreografía invisible. En el horizonte, las colinas del Piamonte se dibujaban como un tablero de ajedrez donde cada curva era una trampa. La fuga del día finalmente tomó forma con hombres duros, curtidos en 1000 guerras, el belga Quinten Hermans, el esloveno Jan Tratnik, el noruego Adne Holter, acompañados por Victor Langelotti, Jasa Sutterlin y Matteo Trentin. Un grupo de hombres que sabían que, aunque la gloria era casi imposible, la dignidad estaba en intentarlo. Durante kilómetros el trío delantero mantuvo la ilusión mientras el pelotón jugaba con el cronómetro. UAE Team Emirates controlaba con elegancia, marcando un ritmo que ni dejaba escapar ni asfixiaba del todo. La típica receta del bloque que domina y no teme. En la parte media de la jornada, cuando el asfalto se retorcía entre los viñedos de Monferrato, Movistar y XDS Astana, decidieron unirse al control. Los rostros tensos, los maillots empapados, los gritos de los directores desde el coche, todo era puro ciclismo, ese caos organizado que solo entiende quien ha sufrido en carrera. Langelotti fue el primero en ceder, víctima del ritmo implacable, luego Sutterlin, Aiking y Trentin. Cada nombre que caía era un aviso para el resto. Hermans, Tratnik y Holter resistían en cabeza, pero el grupo principal se acercaba con un rugido constante, una marea que no se detendría hasta tragárselos. En las motos de televisión se veía a Isaac del Toro tranquilo, siempre en posición perfecta, acompañado por su compañero Pablo Torres, un joven español que tiraba como si llevara un motor oculto. UAE controlaba, pero no con frialdad, sino con ese instinto de manada que huele la sangre. Los kilómetros se agotaban y el primer paso por Castelletto d'Erro ya asomaba en el perfil. Allí, donde la pendiente media superaba el 5%, comenzaría la verdadera criba. Las piernas iban a decidir quién soñaba con el podio y quién se deslizaba al abismo. El caos italiano apenas comenzaba. Castelletto d'Erro se levantaba como un muro verde, una serpiente de asfalto que comenzaba suave pero terminaba castigando sin piedad. En la primera subida, el pelotón se quebró en 1000 fragmentos.
fragmentos. UAE Team Emirates impuso un ritmo que parecía inhumano, con Pablo Torres marcando el paso como un metrónomo, cortando el aire y dejando a su líder perfectamente resguardado. Cada pedalada era una declaración de fuerza, cada curva un recordatorio de quién mandaba. Isaac del Toro observaba todo desde la sombra, agazapado como un depredador que mide a su presa antes del salto. Detrás, el grupo perseguidor se formaba con corredores que olían la posibilidad de algo grande: el neerlandés Bauke Mollema, eterno en su constancia; el suizo Marc Hirschi, táctico y ambicioso; el colombiano Ainer Rubio; el español Ion Izaguirre y el italiano Lorenzo Milesi, todos luchando por no perder contacto con los mejores. En ese grupo se respiraba respeto y miedo a partes iguales, porque sabían que en cualquier momento el mexicano podía explotar la carrera. Tratnik, Hermans y Holter ya habían sido alcanzados por el rugido del pelotón, que los devoró sin compasión. En ese instante el caos dejó paso a la estrategia. Se trataba de colocarse, de no fallar, de aguantar un metro más que el de al lado. Isaac se mantenía impasible, con la mirada fija al frente, como si supiera exactamente cuándo apretar el botón del destino. Desde el coche de Pogačar llegaban las órdenes justas: control, paciencia, cabeza fría. Todo indicaba que el UEA preparaba algo. El público, apiñado en las cunetas, gritaba su nombre con acento italiano: ¡Del Toro! ¡Del Toro! Y él, sin mirar, respondía con vatios. Cada vez que el plano se acercaba, se veía su gesto sereno, la boca entreabierta, la respiración medida. El sol golpeaba los cascos, el aire olía a hojas secas y a gloria próxima. En ese ambiente denso, los elegidos ya estaban delante. No quedaban dudas, la carrera había entrado en su punto de ebullición. Los que resistían lo hacían más con el alma que con las piernas. Era el preludio de algo inevitable, la calma que antecede al rugido. Y cuando Del Toro comenzó a moverse en la fila, el reloj de la épica empezó a correr. La segunda ascensión a Castelletto d'Erro no perdonó a nadie. El calor del esfuerzo era palpable, el aire vibraba con el zumbido de las ruedas y los gritos del público retumbaban entre las casas de piedra. Fue allí, en ese tramo donde la pendiente parecía doblar la carretera sobre sí misma, cuando Isaac del Toro se levantó del sillín y cambió el destino de la carrera. Su ataque no fue una arrancada desesperada, fue una ejecución precisa, una sinfonía de fuerza medida. En cuestión de segundos, el grupo se deshizo. Hirschi intentó salir a por él, Mollema se aferró a su rueda como quien se agarra al último tren y Ainer Rubio trató de no perder la estela, pero el mexicano ya iba volando. El silencio se hizo en el pelotón, un silencio raro, de respeto y resignación. Las cámaras captaron la mirada de Del Toro, fija, determinada, sin un gesto de duda. Era el tipo de ataque que no se calcula, se siente. En la radio del UAE se escuchó el grito del director, una mezcla de emoción y alivio, sabiendo que el movimiento maestro había llegado. Detrás, Hirschi y Mollema se entendieron sin palabras, tirando con dignidad para salvar el podio, pero delante la figura del mexicano se recortaba contra el paisaje otoñal del Piamonte como un símbolo. Su pedalada redonda y poderosa parecía una firma grabada en el asfalto. La ventaja crecía, 20 segundos, 30, 40. Nadie podía igualar su ritmo. Cada curva, cada recta, era un golpe al corazón de sus rivales. En la moto de televisión, el comentarista lo resumió con una frase que se hizo eco por toda Italia: está pedaleando como si tuviera fuego en las venas. Y así era. En los últimos metros del puerto, Isaac se permitió mirar hacia atrás una sola vez para confirmar lo que ya sabía. El triunfo estaba madurando. Bajó hacia Aquiterme con la precisión de un cirujano, sin arriesgar, sin titubear, como si el destino le hubiera trazado una línea recta hasta la meta. A cada kilómetro el público rugía su nombre. México tenía un nuevo héroe y el ciclismo una nueva historia que contar. El silencio se rompió y el rugido se hizo eterno. El tramo final hacia Aquiterme fue una procesión gloriosa para Isaac del Toro. El público se apretaba en las vallas, agitando banderas italianas, mexicanas y del UAE, conscientes de que estaban viendo algo especial. El joven de Ensenada avanzaba con la serenidad de quien ya ha conquistado su destino. El reloj marcaba una diferencia cómoda, pero él no bajaba el ritmo, quería ganar con autoridad, sin margen para las dudas. Detrás, Hirschi y Mollema mantenían la persecución con honor, dos veteranos que reconocían en silencio la grandeza del nuevo protagonista. En el último kilómetro, Isaac alzó ligeramente la cabeza y respiró hondo, como si quisiera absorber cada grito, cada aplauso, cada segundo
testigo de esa gloria que tanto había buscado. Cruzó la línea con los brazos abiertos, sin excesos, con una sonrisa contenida, la de los campeones que ya piensan en lo que viene después. Su 15ª victoria del año no era solo un número, era la confirmación de que el ciclismo tiene un nuevo orden. Detrás, Hirschi se impuso a Mollema en el sprint por la segunda plaza, completando un podio que parecía escrito por la historia misma. En el autobús del UAE, las celebraciones fueron breves porque la mirada ya estaba puesta en el sábado. En Lombardia, la clásica de las hojas muertas, el santuario donde Pogačar buscará su corona, y Del Toro, fiel escudero, su consagración definitiva. Lo que empezó como una temporada de promesas se ha convertido en una campaña de certezas. 15 victorias, un calendario impecable y una madurez que asombra. Pogačar lo sabe, el equipo lo siente y los rivales lo temen. En cada pedalada del mexicano hay una mezcla de furia y calma, de instinto y cálculo, de juventud y sabiduría. Es el tipo de ciclista que no necesita hablar mucho. Su forma de correr es su declaración de intenciones. Mientras el sol se escondía sobre el horizonte del Piamonte, el eco de su triunfo seguía resonando. Isaac Del Toro no solo ganó una clásica italiana, ganó algo más valioso, la certeza de pertenecer a la élite. Y ahora, rumbo a Lombardía, pedalea con la mirada puesta en el futuro, llevando sobre sus hombros el rugido de un país entero.